Evangelio de hoy. Martes 27 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículo 31 al 35. En aquel tiempo, llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y, quedándose fuera, lo mandaron llamar. La gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una llamada que redefine el corazón y la pertenencia. En este pasaje del Evangelio según San Marcos, el silencio se vuelve el primer lenguaje que prepara el alma. Porque no se trata solo de una escena externa, sino de una revelación que toca la raíz misma de cómo entendemos el amor, la familia y la identidad profunda. Aquí, la mirada interior es invitada a detenerse, a respirar lentamente y a dejar que cada palabra pronunciada por Jesús resuene más allá de la lógica humana, penetrando en ese espacio íntimo donde se toman las decisiones que dan forma a la vida. La espera exterior y el movimiento interior. La presencia de quienes buscan a Jesús desde fuera nos habla de una espera cargada de expectativa, de un deseo legítimo de cercanía, pero también de una distancia que no siempre es física, sino interior. Esta escena nos invita a contemplar cuántas veces creemos estar cerca, mientras el corazón permanece en la puerta, temeroso de cruzar el umbral de una entrega más profunda. La pausa se vuelve necesaria aquí, porque la verdadera cercanía no se mide por la sangre ni por la costumbre, sino por la disposición del alma a escuchar y a responder. Una palabra que ensancha el sentido de familia. Cuando Jesús redefine quiénes son su madre y sus hermanos, no excluye, sino que expande. No rompe vínculos, sino que los eleva a una dimensión más alta. En esta afirmación se nos regala una verdad que necesita ser respirada lentamente, porque transforma la manera en que nos comprendemos unos a otros. La familia deja de ser solo un espacio heredado, para convertirse en una vocación vivida, donde cada acto de obediencia amorosa crea lazos más fuertes que cualquier afinidad natural. Escuchar como forma de pertenecer. Aquí se revela que escuchar no es un acto pasivo, sino una apertura total del ser. Un consentimiento interior que permite que la voluntad de Dios encuentre espacio para obrar. Esta escucha profunda exige silencio, exige paciencia y una humildad que reconoce que no todo gira en torno a nuestros deseos. Al pausar la lectura, el corazón aprende que obedecer no es perder libertad, sino encontrarla en su forma más verdadera. Porque quien escucha con amor comienza a vivir desde un centro más estable y luminoso. La voluntad de Dios como camino de unidad interior. Hacer la voluntad de Dios no aparece aquí como una carga, sino como una senda de integración interior, donde pensamiento, emoción y acción encuentran coherencia. En esta armonía nace una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de estar caminando en la verdad. La meditación se vuelve entonces un descanso consciente, un reposo del alma que aprende a confiar,
y a soltarse de la necesidad de controlarlo todo. Un círculo que acoge y transforma. El gesto de Jesús señalando a quienes están a su alrededor nos invita a imaginar un círculo abierto, donde nadie es forzado, pero todos son llamados. Este círculo simboliza la comunidad que nace de la fe vivida. Una comunión que se construye día a día con actos sencillos, con decisiones pequeñas pero constantes. Al detenernos en esta imagen, comprendemos que formar parte de esta familia espiritual implica permanecer, escuchar y dejarse transformar lentamente. La conversión silenciosa del corazón cotidiano. Esta enseñanza no se limita a un momento extraordinario, sino que se encarna en la vida diaria, en las relaciones ordinarias, en las decisiones que nadie ve. Cada pausa en la lectura invita a revisar el propio interior, a preguntarse desde dónde se ama, desde dónde se escucha y desde dónde se actúa. Así, la conversión deja de ser un concepto abstracto, para convertirse en un proceso suave y constante, sostenido por la gracia y la disponibilidad. Pertenecer sin poseer, amar sin límites. En esta nueva familia no hay posesión, sino entrega. No hay privilegios, sino servicio. El amor se purifica de la necesidad de dominar, y se transforma en una presencia que acompaña, que sostiene y que libera. Al respirar conscientemente durante esta meditación, el corazón aprende a descansar en un amor más amplio, que no se agota ni se encierra. La intimidad que nace de permanecer en la escucha. Al continuar esta meditación, el corazón es invitado a quedarse, no a correr hacia conclusiones rápidas, sino a habitar con calma el misterio de esta palabra. Permanecer en la escucha significa aceptar que la vida espiritual se construye en la constancia, en la fidelidad silenciosa y en una atención amorosa que no busca protagonismo. Aquí, la respiración se hace más lenta, y el alma descubre que Dios no fuerza, sino que espera pacientemente. Como quien sabe que el amor verdadero necesita tiempo para echar raíces profundas. El umbral interior entre oír y vivir. No basta con oír la palabra, porque existe un umbral delicado entre escuchar y vivir, entre comprender con la mente y consentir con el corazón. Este pasaje nos coloca justo en ese punto de decisión interior, donde cada persona es llamada a cruzar o a quedarse afuera. La pausa se vuelve entonces un espacio de verdad, porque revela con suavidad dónde estamos situando nuestra vida. ¿Qué voz guía nuestras elecciones? ¿Y qué temores aún nos retienen? La obediencia como descanso y no como tensión. En la lógica del mundo, obedecer suele asociarse con pérdida, con renuncia forzada, con sometimiento. Pero en esta enseñanza se nos muestra otra realidad. La obediencia nacida del amor se convierte en descanso interior, en alivio profundo, porque libera al corazón de la carga de tener que sostenerlo todo por sí mismo. Al meditar esto lentamente, comprendemos que vivir según la voluntad de Dios no endurece, sino que suaviza. No encierra, sino que ensancha el alma. La comunidad que se forma en lo invisible. La familia que Jesús revela no se organiza desde estructuras visibles, sino desde decisiones interiores, que solo Dios conoce plenamente. Es una comunidad que se teje en lo escondido, en oraciones silenciosas,
en gestos de perdón no anunciados, en actos de fidelidad que no reciben aplauso. Al respirar dentro de esta verdad, el corazón se libera de la necesidad de reconocimiento y aprende a vivir desde una pertenencia más profunda y estable. La cercanía que no depende del lugar. Jesús muestra que la verdadera cercanía no se define por la posición externa, ni por estar dentro o fuera de un espacio físico, sino por la orientación del corazón. Hay quienes están lejos aún estando cerca, y quienes están profundamente unidos aún en la distancia. Esta verdad invita a una revisión serena, sin culpa, sin dureza, dejando que la luz interior muestre con ternura donde es necesario volver a centrar la vida. La transformación lenta que sana la mirada. A medida que esta palabra se medita con pausa, la mirada interior comienza a sanar, dejando atrás juicios apresurados y expectativas rígidas. El corazón aprende a ver a los otros no como extraños, sino como hermanos en camino, unidos por una llamada común. Esta transformación no es instantánea, sino progresiva, y se sostiene en la paciencia amorosa de Dios. El latido cotidiano de la voluntad acogida. Al continuar en esta quietud consciente, la reflexión desciende al ritmo sencillo de la vida diaria, donde la voluntad de Dios no se presenta como algo lejano, sino como un latido constante que acompaña cada instante. En este espacio interior, la respiración se hace oración, y cada gesto ordinario se vuelve lugar de encuentro. Porque el amor verdadero no necesita escenarios grandiosos, sino corazones disponibles. Permanecer aquí es aprender a reconocer a Dios en lo pequeño, en lo repetido, en aquello que parece invisible a los ojos del mundo. La fidelidad silenciosa que edifica el alma. Esta palabra meditada con pausa revela que la fidelidad más profunda no siempre se expresa en decisiones espectaculares, sino en la constancia humilde, en el sí renovado cada día. Aquí el alma comprende que pertenecer a esta familia espiritual implica elegir una y otra vez la coherencia interior, incluso cuando nadie observa. La paz nace entonces de la integridad, de vivir unificados, sin fracturas entre lo que se cree y lo que se vive. La paciencia de Dios como espacio de crecimiento. En esta escena del Evangelio resuena también la paciencia infinita de Dios. Una paciencia que no presiona, que no exige resultados inmediatos, sino que acompaña el proceso interior de cada persona. Al detenernos en esta verdad, el corazón se libera de la autoexigencia desmedida y aprende a caminar con más ternura hacia sí mismo. La voluntad de Dios se revela así como un espacio seguro, donde es posible crecer sin miedo y sanar sin prisa. La escucha que transforma las relaciones. Cuando esta palabra es acogida profundamente, las relaciones comienzan a transformarse, porque ya no se sostienen en expectativas rígidas, sino en la libertad del amor. Ver al otro como hermano implica reconocer su proceso, su ritmo y su dignidad sagrada. En esta mirada renovada, desaparece la comparación y se fortalece la compasión, permitiendo que la comunidad crezca desde la verdad y no desde la imposición. La libertad que brota de la entrega confiada. A medida que la meditación avanza, se hace evidente que la verdadera libertad no consiste en hacer siempre lo que se desea,
sino en entregarse confiadamente a un amor que sabe conducir. Esta entrega no anula la personalidad, sino que la purifica y la orienta hacia su plenitud. En este descanso interior, el corazón descubre que obedecer desde el amor libera energías nuevas, fortalece la esperanza y enraiza la vida en una paz duradera. La identidad que se afianza en la comunión. Ser parte de esta familia espiritual no es una idea abstracta, sino una identidad que se afianza en la comunión diaria. Cada momento de escucha, cada elección alineada con la voluntad de Dios, refuerza esta pertenencia profunda. Al respirar esta verdad, el alma se siente sostenida, acompañada y enviada a vivir con mayor coherencia y amor. El discernimiento que madura en el silencio profundo. Al seguir avanzando en esta contemplación pausada, el corazón entra en un discernimiento sereno, donde ya no se buscan respuestas rápidas, sino una verdad que madure con el tiempo. Aquí, la voluntad de Dios no se impone como una voz estridente, sino que se reconoce como una certeza suave, casi imperceptible, que se confirma en la paz interior. Permanecer en este silencio es permitir que la vida sea ordenada desde dentro, dejando que lo esencial encuentre su lugar, y que lo secundario pierda su peso. La purificación lenta de los afectos. Esta palabra, sostenida con respiración consciente, comienza a purificar los afectos. No para enfriarlos, sino para hacerlos más libres. Amar desde esta nueva familia espiritual significa aprender a soltar posesiones interiores, expectativas rígidas y miedos heredados. El corazón se ensancha poco a poco. Y en ese ensanchamiento descubre que amar más no implica perder, sino ganar profundidad y verdad. La obediencia que ordena el caos interior. En muchos momentos de la vida, el interior se llena de voces contrapuestas, de deseos que tiran en direcciones opuestas, de inquietudes que desgastan la paz. Este pasaje, meditado lentamente, muestra que la obediencia amorosa no anula la complejidad humana, pero la ordena. Le da un centro. Al elegir la voluntad de Dios, el corazón encuentra una brújula interior. Y ese orden genera descanso, incluso en medio de la incertidumbre. La comunión que sana las heridas invisibles. Pertenecer a esta familia que Jesús revela. No solo une, sino que sana. Muchas heridas nacen del sentimiento de no pertenecer, de no ser reconocidos, de sentirse fuera. Al acoger esta palabra, el alma escucha una promesa silenciosa. Nadie queda excluido cuando el amor es vivido desde la voluntad de Dios. Esta certeza comienza a cerrar grietas interiores y a devolver dignidad al propio camino. La humildad que abre espacio a lo eterno. Seguir profundizando en esta meditación conduce a una humildad serena, no humillante, sino liberadora. Reconocer que no somos el centro absoluto. Abre espacio a lo eterno, permitiendo que Dios actúe sin resistencia. En esta humildad descansa el alma, porque ya no necesita justificarse constantemente, ni sostener una imagen artificial, sino simplemente ser. La fidelidad que atraviesa el tiempo. Esta palabra no es solo para un momento puntual,
sino para toda la vida. Vivir como parte de esta familia espiritual implica una fidelidad que atraviesa estaciones, cambios y pruebas. La meditación enseña que la constancia silenciosa, sostenida por la gracia, tiene una fuerza transformadora mayor que los impulsos pasajeros. En esta fidelidad madura la paz. Una paz que no depende del estado de ánimo, sino de una elección profunda. La presencia que acompaña incluso cuando no se siente. Al seguir respirando dentro de esta palabra, el alma aprende que la presencia de Dios no siempre se manifiesta como emoción intensa, sino como una fidelidad silenciosa, que sostiene aún en la sequedad. Esta enseñanza libera al corazón de la necesidad de sentir para creer, invitándolo a confiar en una cercanía que permanece estable, más allá de los estados de ánimo. En este nivel profundo de la meditación, la fe se vuelve descanso, no esfuerzo. La memoria agradecida que unifica la historia personal. Al acoger esta palabra con pausa, surge una memoria agradecida, capaz de mirar la propia historia con mayor misericordia. Pertenecer a esta familia espiritual permite releer el pasado, no desde la culpa, sino desde la comprensión. Cada paso dado, incluso los equivocados, encuentra un lugar dentro de un camino acompañado. Esta reconciliación interior genera una paz suave, que sana sin ruido. La sencillez como expresión de madurez espiritual. La meditación prolongada de este pasaje revela que la verdadera madurez espiritual se expresa en la sencillez, no en la complejidad excesiva. Vivir la voluntad de Dios se manifiesta en opciones claras, en relaciones más honestas, en un estilo de vida más liviano. Al respirar esta verdad, el corazón se desprende de lo innecesario y aprende a descansar en lo esencial. La confianza que vence el temor al futuro. Esta palabra, sostenida con pausas conscientes, fortalece una confianza profunda, capaz de mirar el futuro sin ansiedad. Saber que se pertenece a una familia que nace de la voluntad de Dios disuelve el miedo a quedar solo o a no estar a la altura. El corazón descansa en la certeza de ser acompañado, guiado y sostenido, incluso cuando el camino no es claro. La mansedumbre que transforma el modo de estar en el mundo. A medida que la reflexión avanza, emerge una mansedumbre nueva. No débil, sino firme y serena. Esta mansedumbre cambia la manera de responder, de escuchar y de relacionarse. Vivir como hermano y hermana en esta familia espiritual implica renunciar a la dureza y elegir la paz como camino. La interioridad como lugar de encuentro permanente. Esta palabra conduce finalmente a valorar la interioridad como espacio privilegiado de encuentro con Dios. No se trata de huir del mundo, sino de habitarlo desde un centro unificado. Al cultivar este espacio interior, la vida exterior se ordena. Las decisiones se clarifican. Y la paz se vuelve más estable. La entrega que no se reserva nada. Al seguir caminando dentro de esta palabra, el corazón es invitado a una entrega más honda. Una entrega que no negocia, que no se guarda espacios de control. Vivir como parte de esta familia espiritual implica confiar incluso cuando no se comprende del todo, permitiendo que la voluntad de Dios atraviese zonas aún no iluminadas.
En este abandono sereno, el alma descubre que soltar no empobrece, sino que aligera y pacifica. La coherencia interior como fruto del amor obediente. A medida que esta enseñanza se interioriza, surge una coherencia nueva, donde pensamiento, palabra y acción comienzan a caminar en la misma dirección. Esta unificación no es forzada, sino fruto de un amor que ha encontrado su centro. La paz que brota de esta coherencia es profunda, estable, y se vuelve testimonio silencioso para quienes rodean la vida cotidiana. La mirada de Jesús que redefine el vínculo. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, su mirada no se detiene en los límites visibles, sino que atraviesa la superficie y alcanza lo más hondo del ser humano. Él mira a quienes están a su alrededor, pero en realidad está mirando el interior de cada persona. Es el lugar donde se decide la fidelidad cotidiana. Allí, en ese espacio silencioso, se define quién pertenece realmente a su familia. No por cercanía física, sino por afinidad del corazón. Esta mirada no juzga, no compara, no excluye. Simplemente revela. Revela que la verdadera cercanía con Dios nace cuando la vida se alinea con su querer. Cuando las decisiones pequeñas y ocultas se convierten en actos de amor fiel. En esta revelación, el alma descubre que puede pertenecer. Que puede ser acogida. Que puede descansar sin miedo. Escuchar como actitud permanente del alma. Escuchar la voluntad de Dios no es un gesto aislado, ni un momento extraordinario. Es una actitud que se cultiva día tras día. Es aprender a detenerse, a hacer silencio, a reconocer la voz que no impone, sino que orienta. En este proceso lento, el corazón se vuelve más sensible, más humilde, más disponible. Esta escucha transforma la manera de relacionarnos. Porque quien escucha de verdad aprende a respetar, a comprender, a acompañar sin dominar. Así se va construyendo la familia espiritual. No desde la perfección, sino desde la apertura sincera. La paciencia consigo mismo como camino de sanación. Esta reflexión prolongada enseña también a ejercer paciencia consigo mismo. Reconociendo que el crecimiento espiritual es un proceso, no un logro inmediato. Al respirar esta verdad, el corazón se libera de la dureza interior y aprende a acompañarse con misericordia. La voluntad de Dios se manifiesta así como un espacio de cuidado, donde la fragilidad no es rechazo, sino punto de partida. Habitar esta voluntad es descansar sin huir. Es amar sin poseer. Es pertenecer sin ataduras. Allí, cada gesto cotidiano se vuelve oración. Cada silencio se vuelve respuesta. Y cada paso, por pequeño que sea, se vuelve comunión. Que esta palabra permanezca en lo profundo. No como una idea, sino como una experiencia viva. Que al cerrar esta lectura, el corazón pueda decir en paz: aquí estoy. Escucho. Y me dejo habitar por Dios. Al concluir este camino contemplativo, el alma comprende que la verdadera familia que Jesús revela no se construye con cercanías externas, sino con una escucha fiel y amorosa de la voluntad de Dios. En ese escuchar continuo, la vida se ordena.
El corazón se unifica. Y la persona encuentra su lugar verdadero.